Buenos días, nos encontramos en este momento para hacer la entrevista al profesional de seguridad según el trabajo. Él se llama Leonardo, ya se los voy a presentar. Mi nombre es Sandra Hormiga, soy de quinto semestre de seguridad, salud y trabajo para la profesora de legislación. ¿Cómo estás, Leonardo? Hola, Buenos días. mucho gusto, Sandrita. Muchas gracias por el favor. Me presento, mi nombre es Leonardo Peña Trejos, egresado de la Universidad del Quindío en el año 2014. Profesional, pues ya como profesional llevo ejerciendo esta actividad 9 años en un holding. En este momento actualmente estoy trabajando en un holding empresarial, el cual se dedica al cultivo de aguacatejas, limón Tahití, para su respectiva cosecha, almacenamiento y exportación de estos productos. ¿Y en qué año te graduaste, Leo? En el año 2014. De la Universidad del De la Quindío. Universidad del Quindío. ¿Y dónde has trabajado antes? ¿En qué otras empresas has laborado como profesional de seguridad, salud y trabajo? Profesional, trabajé en empresas públicas de Calarcá, que en su momento se llamaba la empresa Multipropósito de Calarcá, hacia los años 2016-2021, ¿sí? Y allí también pasé a liderar procesos en empresas como en el campo de la construcción, alcantarillado, ¿sí? Acueducto, en vías. También estuve apoyando procesos en la ARL, Colmena, también en la ARL Sura, ¿sí? Muy bien, Leonardo, tienes muy buena experiencia. Te voy a hacer unas preguntas cortas. Nosotros hicimos un guión, pues para que las preguntas salgan más contundentes y para leer el nombre de la norma. La primera pregunta dice, ¿cuál es la actividad económica principal de la empresa? La producción y exportación de aguacatejas y limón Tahití. Listo. ¿Qué tamaño tiene la empresa en términos generales? Este holding cuenta con aproximadamente 150 trabajadores, ¿sí? Entonces, por ende, estas empresas se califican bajo los estándares de la resolución 0312 del 2019 para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente. Tengo entendido que ese holding tiene también una exportadora, ¿cierto? Pero tú en este momento no laboras para la exportadora, sino únicamente para las productoras, para las fincas, ¿cierto? Así es. Listo. Dinos, ¿quién lidera o coordina en seguridad y salud de trabajo en la organización? Digamos que el proceso siempre va a ser liderado por la gerencia, ¿sí? Pero bajo el concepto del sistema de gestión, todos somos responsables del sistema de gestión, ¿cierto? Y yo soy el encargado de coordinar el sistema de gestión, pero todos como trabajadores tenemos unas responsabilidades frente al sistema. ¿Quién tiene el cargo específicamente la actualización de la matriz de requisitos legales? Bueno, pues tú sabes, como retomando allí, bajo el decreto 1072 del 2015 y la resolución de 0312 del 2019 y la ley 1562 del 2012, pues es responsabilidad del profesional actualizar la matriz legal, obviamente de acuerdo a la actividad económica que desempeña cada empresa. La matriz legal varía en su contexto, ¿no? Obviamente de allí se basan lo que son las auditorías internas y externas, ¿sí? Para dar cumplimiento también a las auditorías del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo elaboran inicialmente la matriz de requisitos legales? Entrando ya pues en el tema de la matriz legal. ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se elabora? Es la quinta pregunta. Esta sería, pues teniendo en cuenta, vuelvo y le reitero, de acuerdo a la normatividad legal vigente, que es el decreto 1072 del 2015, la resolución 0312 del 2019 y la ley 1562 del 2012 en su artículo 9. Leito, y dinos, ¿qué criterios se utilizan para identificar la normatividad aplicable a la empresa? Bueno, pues allí, dependiendo de la actividad económica, que sería la producción agrícola y exportación, el número de trabajadores de la empresa, importantísimo allí para los estándares mínimos también, ¿sí? Los riesgos propios de la actividad económica también,
Uso obligatorio de elementos de protección personal, la sanidad, inocuidad, el establecimiento, cómo funciona también, ¿cierto? Si se cuenta con baterías sanitarias, si se cuenta con equipos de protección personal, que si se cuenta también con unos elementos como son las brigadas de emergencias y los comités conformados, y de allí pues saldrían muchos puntos más para tener en cuenta, ¿sí? ¿La matriz incluye únicamente normas en seguridad, salud y trabajo o también otras normas relacionadas con la operación? No, allí también tenemos el Código Sustantivo de Trabajo, ¿cierto? También tenemos las normas ambientales como la Ley 99 de 1993, ¿sí? Y también el Código Sustantivo de Trabajo en su artículo 57, es muy importante tener en cuenta allí, como lo reiteraba en la pregunta anterior, contar con las normas básicas de saneamiento, ¿sí? Para un buen ambiente de trabajo donde se cumplan con todas las normas de seguridad. ¿Qué tipo de estructura o campos contiene la matriz? Pues la matriz contiene el nombre de la norma, el artículo específico al cumplimiento, la obligación legal, responsable del cumplimiento, evidencia documental, estado de cumplimiento. Por ejemplo, cuando hablamos de la resolución 1401 del 2007, en su artículo 5, se registra la obligación de investigar accidentes, el responsable, que es el profesional en seguridad y salud del trabajo, la evidencia, el informe en la investigación y el estado de cumplido o no cumplido. ¿Cómo determinan si una norma realmente aplica o no a la organización? Pues allí se analiza la relación entre la norma y la actividad agrícola, ¿sí? Se regula condiciones de trabajo en campo, aplica ejemplo la resolución 0312 del 2019, en su artículo 9, sobre capacitación en prevención en riesgos. Se regula procesos industriales que no realizan las fincas, se registra como no aplicable, pero se documenta para futuras revisiones. Esto evita omisiones y asegura la trazabilidad. En cuanto a las fuentes de actualización, ¿qué fuentes usan para identificar cambios normativos? Allí se utiliza la página del Ministerio de Trabajo, donde se consultan las circulares, la regulación, resoluciones, la ARL, boletines técnicos, diario oficial, publicación oficial de normas, páginas oficiales del Ministerio de Ambiente y del ICA. Por ejemplo, la actualización de la resolución 223 del 2021 sobre capacitación en seguridad y salud del trabajo fue identificada a través del diario oficial. Díganos con qué frecuencia revisan o actualizan la matriz. Bueno, pues eso digamos que se actualiza de acuerdo a las publicaciones que hicimos énfasis en la pregunta anterior, ¿cierto? O si no, pues de acuerdo a políticas de la empresa y bajo la norma, se podría revisar cada 6 meses. ¿La actualización se hace por periodicidad fija o cada vez que surge una novedad en la normatividad? No, se hace de ambas formas, como lo dije reiteradamente, de acuerdo si hay una actualización en la publicación de normas del Ministerio de Trabajo, ¿sí? O en publicaciones ya de otras entidades gubernamentales y que apliquen a la empresa, pues de allí se tendría esa actualización. ¿Y quién valida que la información incorporada en la matriz sea correcta y vigente? La validación la hace la gerencia junto con el COPAS, conforme a la resolución 2013 de 1986, artículo 2, que establece las funciones del comité. Además se consulta con la ARL, que según la ley 1562 del 2012, en su artículo 3, debe apoyar la vigilancia del sistema de gestión. Leo, ¿cómo reacciona la matriz legal con las actividades concretas de seguridad y salud en el trabajo? La matriz legal se convierte en una guía práctica para definir actividades específicas. Por ejemplo, hablamos allí, si la matriz incluye la resolución 0312, se exige capacitación en prevención de riesgos
programamos talleres de seguridad para los trabajadores de campo, ¿cierto? Si aparece la resolución 2400 del 2079, se regulan las condiciones de higiene en los lugares de trabajo. Organizamos inspecciones en bodegas, almacenamientos, en oficinas, en espacios de esparcimiento, almacenamientos, centros de acopio de las frutas, ¿sí? En caso de la resolución 23 del 86 que regula el COPAS, la matriz nos recuerda realizar reuniones periódicas con el comité para revisar condiciones de seguridad en las fincas. ¿De qué manera la matriz sirve para planear acciones de cumplimiento? La matriz nos permite traducir requisitos legales en planes de acción concretos. Por ejemplo, el decreto 1072 del 2015 en su libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, artículo 2.2.4.6.25, exige la elaboración de un plan de emergencias. A partir de este requisito diseñamos simulacros de evacuación en las fincas. Importantísimo ese punto. La resolución 1792 de 1990 sobre el uso de elementos de protección personal nos lleva a plantear la entrega de guantes y gafas para los trabajadores que manipulan los agroquímicos. Allí también se maneja, pues diría yo, una matriz de entrega de elementos de protección personal de acuerdo a la actividad que se esté llevando a cabo, ¿sí? Porque podemos decir que manejamos trabajos en campo, pero también podríamos manejar sustancias químicas que, digamos, en este punto se tendrían que tener unos equipos más especializados para evitar el riesgo de accidentes o enfermedades laborales a futuro. ¿Cómo verifican dentro de la empresa si los requisitos legales identificados realmente se están cumpliendo? La verificación se hace mediante auditorías internas y controles documentales. Revisamos evidencias como actas de capacitación, listas de asistencia y reportes médicos en cumplimiento de la resolución 0312. Realizamos inspecciones de campo para verificar el uso de PP conforme a la resolución 1792 de 1990, en su artículo 3. Validamos que los accidentes e incidentes se investiguen siguiendo la resolución 1401 del 2007. Además, controlamos los hallazgos con la ARL, ¿cierto? Revisamos allí también una parte muy fundamental que emocionan las empresas en este momento, en las agrícolas. Cuando se hablan de productos de exportación debemos cumplir con auditorías como Global Gap o SMEC, ¿sí? Y la EVAX también, ¿cierto? EVAX, ¿sí? que son fundamentales para que cumplan y den la autorización de exportación, que sean productos conformes para su respectiva exportación. Listo, señor Leo. Le voy a hacer las últimas 4 preguntitas sobre las dificultades y lecciones aprendidas. Claro que sí. ¿La matriz legal se articula con auditorías, inspecciones o evaluaciones internas? Sí, claro que sí, la matriz se basa en las auditorías internas y externas, como lo acabo de reiterar en el punto pasado. En las auditorías internas verificamos cumplimiento de normas como la resolución 0312 del 2019, su artículo 12, que exige seguimiento y mejora continua del sistema de gestión. En las inspecciones de seguridad revisamos condiciones de trabajo conforme a la resolución 2400 del 79, donde nos dicen pues que prácticamente donde los trabajadores realizan las actividades, donde manejamos las bodegas, las zonas de descanso, sean inmuebles que cumplan con toda su inocuidad y con toda su, digamos, higiene, ¿cierto? En cuanto a ventilación, iluminación, agua potable, baterías sanitarias, el aseo correspondiente, todo lo necesario para dar cumplimiento a esta norma. En las evaluaciones médicas ocupacionales seguimos lo indicado en la resolución 2346 del 2007, en el artículo 3, que obliga a realizar exámenes de ingreso, periódicos y de retiro. Finalmente, la matriz se conecta con las auditorías externas de certificación en normas de calidad y seguridad, donde se exigen demostrar cumplimiento legal documentado.
¿Cuáles son las principales dificultades para mantener actualizada la matriz legal? Una de las mayores dificultades es la constante emisión de nuevas normas y resoluciones que afectan al sector agrícola y laboral. Por ejemplo, tenemos allí la resolución 0312 del 2019 en su artículo 12 que nos exige la mejora continua del sistema de gestión, lo que implica revisar periódicamente la matriz. Muchas empresas no logran hacerlo con la frecuencia requerida. Otra dificultad es interpretar normas ambientales como la Ley 99 de 1993 en su artículo 1 que establece principios de protección ambiental y adaptarlas a la realidad de las fincas productoras de aguacate. También es complejo mantener la trazabilidad documental, ya que cada norma debe estar respaldada con evidencia de cumplimiento, actas, registros e informes. Listo. ¿Qué errores son frecuentes cuando una empresa construye una matriz de requisitos? Pues digamos que allí los errores más frecuentes son enfoque limitado, solo incluir normas de SCT y olvidar las ambientales o laborales. Por ejemplo, omitir la resolución 1401 del 2007 en su artículo 5 que regula la investigación de incidentes o accidentes laborales. Falta de responsables claros, no asignar responsables de cumplimiento de la matriz, lo que contradice lo indicado en la resolución 0312 del 2019 que exige definir roles y responsabilidades. Desactualización, no actualizar la matriz cuando se emite una nueva norma, ¿sí? Errores de interpretación, aplicar normas que no corresponden al sector agrícola generando cargas innecesarias o incumplimientos reales. Allí hago un paréntesis de empresas en donde yo he estado y llego, pues y ya hay un sistema de gestión y muchas veces encontramos que hay un copia y pegue y en realidad esas normas que estaban inmersas en esa matriz legal, ninguna o muy pocas aplican a la realidad de la actividad económica de la empresa. Entonces allí dificulta el trabajo, lo que en realidad lo que se debe hacer allí en ese sentido es volver a revisar punto por punto y eso pues obviamente Toma tiempo. hay un retroceso, ¿no? Porque tienes que revisar todo lo que ellos tienen allí y depurar y en realidad traer a colación las normas que sí aplican para esa empresa. Y por último, ¿qué recomendaciones le daría a un futuro profesional en seguridad y salud del trabajo para gestionar adecuadamente este documento? Pues yo creo que la respuesta la di en el punto anterior, ¿no? Es revisarla toda de principio a fin, ¿cierto? Revisar qué normas están ya derogadas, cuáles nuevas normas han derogado estas normas que están allí, si aplican o no de acuerdo a la actividad económica, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Estar pendiente de todas las publicaciones del Ministerio de Trabajo, de la ARL, diarios oficiales, donde nos estén informando qué nuevas normas hay para aplicar y si aplica o no a esta actividad económica. Y obviamente dar la trazabilidad a la matriz legal, ¿sí? Me explico, o sea, si aplica, entonces, ¿qué recursos debo aplicar para darle cumplimiento? ¿Sí? Si son recursos económicos o si son recursos del área del sistema de gestión o recursos del talento humano, ¿sí? Para aplicar las medidas preventivas o correctivas y dar cumplimiento a dicha norma y obviamente pues cuando se llegue la hora de las auditorías o la calificación de estándares mínimos vayamos dando un cumplimiento a esta matriz legal. Muchísimas gracias, Leonardo, por esta entrevista. Esta entrevista se le va a presentar a la abogada Sandra, ella es la profesora de legislación. Muchísimas gracias. Bueno, es con mucho gusto, Sandra, que tengas un excelente día.